Con Adolfo Sequeira. Él es politicólogo, escritor, filósofo y lo hemos tenido aquí en el programa para que nos hable de su libro Indicios del fin del mundo, notas sobre un tono de época menguante, donde es muy interesante y lo hemos recomendado. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy Muy bien, bien, muy bien. muchas gracias por atendernos. No, Y por favor, es un placer, un gusto. Y hablábamos de lo que dejó o que dejaron las elecciones en estas cuatro provincias, pero sobre todo las provincias del norte, Salta, Jujuy, Chaco, también San Luis, que no, yo digo dos alarmas, o acá charlábamos sobre eso, que son la fragmentación del peronismo por un lado, pero también de las otras fuerzas, pero del peronismo fragmentado en todas las provincias, por lo cual lleva a que pierda, y la baja concurrencia a votar. ¿Son dos alarmas o usted cómo lo ve esto? Yo creo que sí, más que alarma, yo diría que son notas que uno debe atender. Y me voy a explicar ahora por qué. En principio, creo que el, el dato más importante de los dos que usted señalaba es el segundo, es decir, la baja participación. Porque eso habla que falta no solamente entusiasmo, sino que falta confianza en que el sistema de representación que hemos elegido, que llamamos democracia representativa, etcétera, etcétera, no está colmando las expectativas de cada vez más gente. Es decir, cada vez más hay una idea de que cómo, para qué votar, para qué hacerse presente, para qué señalar una opinión si al final las cosas se resuelven en algún otro lado. Esto me parece un tema importante, digo, una nota que hay que atender, que hay que ponerle mucha atención. Lo otro, la fragmentación en general y en particular en el peronismo, yo pienso que tiene que ver con que efectivamente hay una crisis de proyecto nacional. Y digo así, digo crisis, no hablo ni de agotamiento, ni de final. Yo creo que lo importante es tener en cuenta que si no hay un proyecto nacional, se hace muy difícil para las provincias. Las que están gobernadas por el peronismo y en las que no está gobernada, peor. Digo, se hace muy difícil para el peronismo ofertar lo que sería la versión específica y particular para su territorio cuando no hay esa visión general para el conjunto de la nación. Pero antes de continuar, permítame decir algo. Yo creo que todo este tipo de análisis hay que situarlos en un marco general, que me voy a permitir repetir lo que alguna vez ya hemos conversado con todos ustedes. La, la instalación de Milei en el gobierno significa un punto muy importante en un estado de degradación social. Yo lo digo así, probablemente molestando a mucha gente, pero creo que hay que partir de ese punto de vista. No se trata de que una fracción política de determinado cariz haya batido a otra, ni de que se vaya cambiando un tiempo por otro. Creo que en una vieja lucha que viene por instalar un modelo de desarrollo que en general estos últimos medio siglo ha representado el peronismo, digo, ha tenido siempre sus dificultades y su contrapartida. Yo digo, creo que Argentina ha fracasado estos últimos 60, 70 años en consolidar un modelo de desarrollo. El peronismo, que ha tenido participaciones, algunas más valiosas que otras en estos últimos años, en el gobierno de la nación, no ha podido conseguir, por razones bueno, que habría que analizar, pero no ha podido conseguir instalar un determinado modelo. Entonces lo que hoy estamos viendo es del peronismo, cómo se reconstruye una oferta para el conjunto social que sea capaz
de recrear una esperanza y brindarle una nueva oportunidad de gobierno al peronismo. Pero se trata, digo, de algo de una magnitud que habría que tener muy en cuenta. No es un problema de que este partido le ganó a este otro, o de que se presenta una visión con varias notas de antipolítica, que es lo que ha ganado últimamente, sino que estamos en un momento de crisis de nuestro sistema de representación, porque no ninguna fuerza política o ningún frente político ha logrado instalar un determinado proyecto de desarrollo. En ese momento suceden estas cosas. El peronismo aparece un poco fragmentado, como bien decías, y da la idea de que no tiene un proyecto de futuro. Efectivamente todavía no lo tiene, pero yo creo que lo está reconstruyendo. Adolfo, estamos hablando con Adolfo Sequeira, ¿no? Adolfo, Sí. se le suma a esta descripción que hacía tanto Vivian en la presentación de la nota como la que usted hace ahora, que pareciera que no importa la verdad encima, y entonces es como muy difícil decir, bueno, el peronismo no está encontrando qué decir, cuando en realidad las bases del peronismo, digamos, está todo hecho y dicho, o sea que ya sabemos que hay un proyecto de país que busca una cosa que no es esto que está sucediendo. Pareciera que solo hay que esperar que la gente lo decida, lo vuelva a volcar ahí, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa también? De que ese proyecto de país necesita formulaciones y que todas se registran en determinado momento histórico, concretamente. Sí, claro. El peronismo tiene claro cuál era su proyecto, que yo en estos tiempos redefiniría como de defensa y afirmación del humanismo, porque esta es también otra cuestión que no hay que perder de vista. Hoy se enfrenta el viejo y tradicional humanismo que tuvo su recreación en la última modernidad, etcétera, etcétera, pero humanismo al fin se enfrentan con visiones que lo ponen en cuestión gravemente. Pero digo, punto y aparte lo dejemos eso ahí como un telón de fondo. Decía que teniendo presente cuál es el proyecto y reafirmándose en ese proyecto, no obstante que tener en cuenta también que ese proyecto necesita determinadas formulaciones históricas. Por ejemplo, cuando uno habla de independencia económica o soberanía política y justicia social, que serán ejes fuertes e invariables del peronismo, eso estuvo muy ligado, por ejemplo, a un determinado sistema de producción y distribución, del desarrollo económico, que es lo que conocemos con industrialismo. Hoy aparece la necesidad de discutirlo, no para negarlo ni modificarlo, sino para alimentarlo con, por ejemplo, las nuevas tecnologías que hoy están presentes. A mí me gustó mucho lo que decía el nuevo Papa el otro día, que así como la Rerum Novarum era para hacer frente desde el nuevo concepto que surgía de justicia social a los desafíos del capitalismo en pleno desarrollo y expansión, hoy decía, tenemos por delante, para la defensa del humanismo, todas las cuestiones y desafíos que nos plantea la inteligencia artificial. Sea ese o no estrictamente el problema, lo que quiero decir es que hoy nos está faltando la formulación que exprese claramente cómo habría que manejarse en este tiempo y en esta circunstancia histórica para poner en acto los valores tradicionales del peronismo. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Rodolfo Colangelo lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Esta fragmentación del peronismo no obedece también a intereses muy particulares de la dirigencia, así como yo cuido mi quintita y me arreglo solo, porque, por ejemplo, en el Chaco tengo entendido que si el peronismo hubiese ido unido, tenía la posibilidad de ganar las elecciones, porque obtuvieron
el peronismo dividido obtuvo 8 diputados igual que el oficialismo, igual que el gobernador radical que iba en alianza con La Libertad Avanza. ¿No, no, Sí. no es esto lo que está subyacendo también? También, seguro que es así. Pero en ese caso, y lo digo desde una provincia que está gobernada por el peronismo, de Córdoba, hay que tener en cuenta esta circunstancia particular y específica. Primero, que una cosa es cuando en una provincia gobierna el peronismo o cuando no gobierna. En Chaco, al no estar en el poder, porque el poder es el que unifica y el que fortalece. No estando en el poder, sí, como vos bien decías recién, cada uno atiende su quintita, sobre todo pensando en que su propuesta es mejor para lograr una futura unidad, etcétera, etcétera. Por eso decía recién que a mí no me preocupa demasiado esta fragmentación o esto que se habla de que pierde poder el peronismo en las provincias que tradicionalmente han sido peronistas, porque en cuanto aparezca y se fortalezca un proyecto nacional viable y sostenido por el esfuerzo de la militancia y de la dirigencia, las provincias se van a encolumnar necesariamente y con una política de unidad. Eso en general para las provincias que no están en el gobierno peronista. Las que están en el gobierno, por ejemplo Córdoba, gobierno con el cual yo apoyo, pero tengo notorias diferencias, y las he expresado en todo mi accionar político. Digo, en Córdoba, tomándolo como una de las provincias que todavía maneja el peronismo, hay que tener en cuenta que no se trata de que esté extendiéndose como para zafarse sola y esto lo lleve a una política de excesivas concesiones al mileísmo o a Milei directamente. Esto es cierto y esto lo hemos visto, cómo se ha votado en el Congreso Nacional, en muchos casos favoreciendo la postura del presidente, pero también hay que tener en cuenta hasta dónde se maneja o hasta dónde es posible una política de confrontación. Ustedes me pueden decir, y con legitimidad, que hay provincias manejadas por el peronismo, concretamente Buenos Aires, que tiene una posición decididamente en contra y confrontativa con la presidencia. Yo personalmente creo que ese es el camino, pero no dejo de atender que las provincias, pongamos una que no tenga el poder que tiene Córdoba, evidentemente, ya sea Catamarca o alguna otra o el mismo Chaco, que dependen tanto del poder nacional que necesariamente se ven obligadas a posturas que no les hubiera gustado tomar o hacer concesivos con cosas que están en desacuerdo. Pero digo, esto merece como algo así como una forma contemplativa de esa problemática. Pero insisto, así como reconozco que tanto Córdoba como cualquier otra provincia como está el peronismo del poder está limitada su condición de ejercicio del poder, también entiendo que hay otras, probablemente porque tienen una mayor fuerza y una mayor fuerza política como la provincia de Buenos Aires, que marcan un camino. Si yo tengo que apostar por cuál sería el eje desde dónde reestructurar el poder del peronismo para poder formular un proyecto nacional, yo apuesto por la provincia de Buenos Aires y obviamente por Axel, que es quien está llevando adelante esa dura tarea, ¿no? Rodolfo Escolangelo, Adolfo. Sí. Adolfo, bueno, con lo que acaba de decir, yo le iba a preguntar por ahí si veía perspectiva de que aparezca este proyecto nacional, este modelo que empiece a despuntar, digamos, un debate en ese sentido, como para que se alineen, se encanten. ¿Usted cree que se puede volver a encantar, digamos, porque el debate es desde dónde resurge el peronismo o si lo que resurge es el peronismo?
¿no? ¿Usted cree que, por todo lo que ha dicho, creo que ha dicho que sí, que el Estoy peronismo... absolutamente convencido. Estoy Bien. absolutamente convencido que se va a reestructurar, que se va a formular un proyecto apto para este tiempo sin renunciar, obviamente, a nuestros valores tradicionales, ¿no? Ujú. ¿Y sabe por qué? Mira, días pasados estábamos discutiendo con otro compañero, un amigo, y recordábamos una especie de anécdota que viene bien para estas circunstancias. En alguna oportunidad, el escritor mexicano Carlos Fuentes decía que llamaba la atención cómo América Latina, teniendo una cultura tan rica, tan potente, tan fuerte, tan contundente aún en su diversidad, o precisamente gracias a su diversidad, digo, cómo con semejante bagaje cultural no podía transformarlo en una propuesta política victoriosa. Ahí da cuenta de los distintos ensayos que hizo América Latina, y bueno, algunos tuvieron mayor o menor incidencia en la política en general, pero no hemos logrado expresar políticamente todo lo que tenemos como bagaje cultural. Yo estoy convencido que en ese plano ya el peronismo y las fuerzas nacionales han logrado un triunfo, porque está instalado, más allá de que siga cuestionado, por supuesto, pero está instalado. Toda esta discusión acerca del Papa, el reconocimiento mundial que tiene, digo que hablando de Francisco, ¿no? Así como intentos de discusiones de por ejemplo, los nuevos gobiernos de América Latina, de reinstalación de Lula, etcétera, etcétera. Todos estos pequeños datos nos hacen dar una idea, no una cuestión exclusivamente basada en la voluntad o en el deseo de uno, sino apoyado en eso, de que esta cultura, con la riqueza que tiene, necesariamente va a parir un proyecto político que sea capaz de expresarla y de terminar un nuevo mundo. Concretamente, y lo digo con toda mi fuerza, pero insisto, por una cuestión, si se quiere, hasta racional, no solamente de deseo, se va a recuperar la fuerza constitutiva de la nación. Que así sea, con todo el deseo y y las ganas de que suceda. Muchísimas gracias por atendernos, Adolfo, una vez más en Radiográfica y tenerlo aquí. No, al contrario, gracias a ustedes por siempre prestarse a estas charlas que me encantan, y un saludo ahí a todos los amigos que están en la radio, y bueno, y obviamente a los que escuchan, ¿no? Muchas gracias. Siga escribiendo, que nos viene muy bien leerlo. Bueno, cómo no, gracias. Hablamos con